Gracias a la fotografía y al cine, hoy podemos ver cómo se vivió la Revolución Mexicana desde las primeras líneas de batalla. Gracias al trabajo de cineastas, fotógrafos, historiadores, antropólogos, sociólogos, etc., hoy podemos reconstruir este proceso histórico con un gran detalle. En clase hablamos sobre las causas de este movimiento revolucionario iniciado en 1910, que se ubican en el Porfiriato. Decíamos que las estadísticas más conservadoras hablan de 1 millón de muertos. Como pueden ver en las imágenes, este movimiento armado tuvo un gran derramamiento de sangre. Las condiciones de los revolucionarios fueron muy precarias. Sin embargo, fue la única opción que tuvieron para mejorar sus condiciones de vida, de las cuales ya hablamos. Deben recordar que el porfiriato se caracterizó por el hecho de que don Porfirio tenía un fuerte control sobre la política y la economía nacional. Él designaba a los jueces, diputados, senadores, gobernadores y todos los puestos de mando. Por otra parte, siendo militar, mantenía el control sobre el ejército. Junto con su equipo de asesores, conocidos como los científicos, Díaz desarrolló la economía nacional, atrayendo el capital extranjero en condiciones muy favorables para este y muy desfavorables para el pueblo mexicano. Así, se desarrolló la industria del ferrocarril, llegando a tener hasta 19.000 kilómetros de vías férreas. La industria textil, del henequén, del vidrio, del acero, de la caña de azúcar, entre otras, tuvieron un gran auge. México vivió su revolución industrial. El alumbrado público, el uso del telégrafo, del teléfono y de los automóviles también se dio en este periodo. Sin embargo, la mitad de los niños nacidos no llegaba al año de edad. El 80% de la población era analfabeta y había una gran concentración de la riqueza en manos de unas pocas familias. Basta con recordar que 39 millones de hectáreas, o sea la quinta parte del país, estaba en manos de tan solo 17 personas, y un solo propietario era dueño de 12 millones de hectáreas. Estas condiciones generaron un gran descontento. Surgieron figuras como los hermanos Flores Magón y Luis Cabrera, que a través de publicaciones como Regeneración y El Hijo del Ahuizote hacían una fuerte crítica al régimen. Se dieron huelgas importantes como la de Cananea y Río Blanco, que denunciaban la falta absoluta de derechos para los trabajadores. Todo ello generó una presión en don Porfirio, quien declaró en una entrevista con el periodista estadounidense James Creelman que estaba listo para dejar la presidencia en las elecciones de 1910. No obstante, llegado el año, entró a la elección, arrestó a su principal oponente en San Luis Potosí, Madero, y se volvió a reelegir para encabezar los festejos del centenario de la independencia en septiembre de 1910. En clase hablamos sobre la figura de Francisco I. Madero y sus enormes diferencias con los hermanos Flores Magón, para quienes siempre fue un hacendado que no contaba con un verdadero proyecto social para el país. Comentamos que el apresamiento de Madero provocó que éste llamara al pueblo a levantarse en armas con el Plan de San Luis Potosí y que muy pocos se levantaron el 20 de noviembre. Entre los principales personajes que se unieron a la Revolución Maderista estuvieron Pascual Orozco, Doroteo Arango, Venustiano Carranza y Emiliano Zapata. La revolución se expandió rápidamente y el 10 de mayo de 1911, Pascual Orozco y Francisco Villa tomaron Ciudad Juárez contra las órdenes de Madero, dándole a este una gran victoria. No obstante, Madero no continuó la lucha, tomó la presidencia y cumplió el plan de San Luis Potosí, sino que pactó en los tratados de Ciudad Juárez la salida de Díaz del país, quien embarcó en Veracruz hacia Francia en el buque Ipiranga. Además, aceptó la presidencia interina de un porfirista, Francisco León de la Barra, quien atacó ferozmente al zapatismo, enviando a Huerta y a Juvencio Robles con la orden de quemar los pueblos enteros. Dios te perdone, Juvencio Robles, tanta barbarie, tanta crueldad, tanta indominia, tantos horrores que has cometido en nuestra entidad. De un pueblo inerme los hombres
correr. Y después de esto vas a incendiar. ¿Qué culpa tienen sus moradores que tú no puedas al fin triunfar? Aunque Madero le prometió a Zapata que en cuanto fuera presidente haría efectivo el plan de San Luis Potosí, al llegar a la presidencia le pidió que se rindiera y entregara las armas, lo cual provocó que Zapata se levantara contra Madero con el plan de Ayala, en el que lo acusa de traidor. En este contexto, Félix Díaz y Bernardo Reyes fraguaron un golpe de Estado, y aunque en un principio fueron apresados, Huerta se unió a ellos y firmó en la Embajada de Estados Unidos un acuerdo por el cual se le reconocía como presidente interino de la República. Tras 10 días de fuertes enfrentamientos en la Ciudad de México, en los que perdieron la vida centenares de personas y edificios públicos y privados resultaron muy dañados, Madero y su vicepresidente, José María Pino Suárez, fueron apresados, obligados a renunciar y asesinados. A este suceso se le conoce con el nombre de Decena Trágica,